piedras en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los enemigos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venga, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Subieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la bajaba pura. Y el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de fruta. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente hasta su mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra nueva. Oh, si pudiese volar, vuelo como por cielo y mar, navegar y cruzar el mar a un mundo nuevo, donde noche no hay. Y el Cordero es luz, donde lágrimas hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, Y un poco de la gloria del mundo nuevo. de un mundo nuevo. Queramos estar en la patria celestial, en esa Canaán que Dios nos ha preparado a todos. Este canto es basado en la primera visión que tuvo Elena de White y está redactada en el libro Primero de Samuel. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, la paz de Dios pueda seguir guiando nuestra vida y que así como estamos reunidos en la mañana de hoy, muy pronto lo estemos en el reino de los cielos. Así va a ser con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Todos los que estamos aquí porque queremos estar en el cielo. Y siempre he dicho, o he comparado el ser miembro de la iglesia con la salvación de la siguiente manera. Pongamos que el banco o la oficina, el banco, lo cierran a las 5 de la tarde y usted llega a las 4:55, faltando 5 minutos para que cierre el banco. Usted entró y hay una fila de 20 o 15 personas esperando que le cambien
el cheque o hacer la transacción. Aunque cierre la puerta, todo el que está adentro, ¿qué va a pasar? Va a ser atendido. Está bajo la cobertura de la atención. Nosotros estamos en la iglesia, en el lugar donde Dios está operando milagros espirituales. Si nos mantenemos en la iglesia, buscando al Señor, el que empezó la buena obra en nosotros, la va a finalizar. Amén, gloria a Dios. Y cuando Cristo venga, hermanos, cuando se cierre la gracia, cuando se retire la gracia, todo lo que hayan estado viniendo a la iglesia, orando, estudiando la Biblia, buscando a Dios, participando de las actividades de la iglesia, todo lo que permanezcan en la iglesia, en este nivel, serán salvos para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos en este momento a orar. Tenemos algunos minutitos para estudiar la Biblia. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ilumine para que todo lo que analicemos nos pueda edificar espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a estudiar un párrafo bíblico que muchas veces lo pasamos desapercibido, pero quiero hacer algunas atenciones reflexivas basadas en este párrafo que se encuentra en Lucas 4. Vayamos allá todos. Siempre usamos este pasaje para decir que Cristo guardaba el sábado. Eso es verdad. Pero generalmente usamos este pasaje para decir que Cristo guardaba el sábado y para hablar de su misión, no más de ahí. Pero quiero resaltar algunos detalles en esta mañana que sin lugar a dudas van a servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. No lo voy a leer entero, voy a tomar algunas expresiones de algunos versículos. ¿Lo tenemos todos? Lucas 4, verso 16. Jesús llegó a donde había sido criado, era Nazaret. Y cuando Cristo llegó a su barrio, cuando Cristo llegó a su comarca, dice la Biblia que él asistió a la iglesia. Y aquí hay un tema muy bueno en relación a esto. Cristo asistió a la iglesia. Ahora, miren qué interesante. Cuando Cristo asiste a la iglesia, va a la iglesia, los rabinos o los líderes le dan la oportunidad para que él lea el rollo. Cuando Cristo abre el rollo, evidentemente, como lo dice la Biblia, el párrafo que había en ese rollo era un párrafo de Isaías 61. Cristo lee el rollo. Vayan tomando la hilaridad de esto. Cristo entonces lee el rollo. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Dios. Del Señor. Termina Cristo. Cuando Cristo termina la lectura, dice la Biblia que Él enrolló el libro. Cuando Cristo enrolla el libro, acuérdense que la Biblia en su original fue escrito en rollo. Una vez yo di un estudio aquí en relación a ello. Cristo enrolló el libro. Y cuando enrolló el libro, después de la lectura, toda la congregación que hizo, ¿qué dice el versículo 20?
toda la congregación, ¿cómo estaba? ¿Qué dice el verso 20? Mirando, estaba atento a ver la interpretación que Cristo le iba a dar a esta lectura. ¿Me están siguiendo la idea, hermano? Cristo lee el rollo, lo envuelve, por así decirlo, lo pone en su lugar, y ahora toda la congregación se queda atenta ante Cristo, frente a Cristo, para ver lo que Cristo iba a decir. ¿Cuál era la explicación que le iba a dar a esos textos que, de paso, eran trascendentales, eran clave para el mundo judío en el siglo I? Les voy a explicar por qué en un ratito. Cuando toda la congregación mantiene su mirada fija en Jesús, lo único que Cristo dice en lo que concierne a la interpretación de esa lectura, lo único que Cristo dice lo podemos ver en el versículo 21. Hoy se cumplió. Esto que leí, ¿hoy qué? Hoy se cumplió. Es decir, Cristo se presenta ante la congregación como el Mesías y le dice a la congregación: hoy se ha cumplido todo lo que ustedes han leído en Isaías 61. El cumplimiento de esa escritura es hoy en mi persona. Cuando Cristo dice esto, dice el versículo 22 que toda la congregación, ¿cómo estaba? Daban testimonio. ¿Qué dice el verso 22? Estaban maravillados, alegres, maravillados, Gertrudis, de la palabra de gracia que salían de donde? de la boca de Dios. Es decir, hasta el momento, toda la congregación se alegra por la interpretación que Cristo da a esa lectura. ¿Están siguiendo la idea? Hasta aquí vamos bien, pero hay un detalle que ha llenado de asombro a los grandes investigadores bíblicos y aún al lector normal de la palabra. ¿Por qué? Desen cuenta en el versículo 22, todos están alegres con Cristo. ¡Qué bueno! Llegó el Mesías. ¡Qué gran bendición! Pero si seguimos leyendo desde el versículo 23, en menos de un minuto, el espíritu alegre de la congregación se transformó en un espíritu diabólico. ¿Me están captando la idea? En el culto, donde Cristo le da la interpretación a la palabra, hoy se ha cumplido esta escritura. De repente, el grupo está contento, pero inmediatamente, minutos después, toda la congregación, antes de finalizar el culto, se llenaron de ira, se llenaron de odio con Cristo. No tan solo se llenaron de ira, de odio con Cristo. Esa ira empujó a la congregación a matar a Cristo, a querer matar a Cristo. Si ustedes siguen leyendo, vamos a ver rapidito, si ustedes siguen leyendo este capítulo, versículo 28, dice, todos se llenaron de qué? Todos se llenaron de ira. Pero no tan solo se llenaron de ira, eso fue un minuto, rapidito. Pero no tan solo se llenaron de ira, sino que se levantaron y sacaron a Cristo ¿de dónde? Lo echaron, lo sacaron. Pero no tan solo lo sacaron como diciéndole, salte aquí. No tan solo esto. Si ustedes analizan, lo llevaron a la cumbre de un monte Para matarlo, para despeñador. tirarlo del monte y acabar con él. Si ustedes analizan lo que dice la sierva de Dios y empiezan a analizar con algunos otros documentos este capítulo, se van a dar cuenta que el cielo envió ángeles y protegió el Cristo. Ángeles y protegieron a Cristo. Bien, algunas preguntas
que me gustaría analizar con ustedes en esta mañana son las siguientes. Número 1. ¿Qué fue lo que generó este cambio de actitud, este cambio de espíritu en la congregación? ¿Qué fue lo que generó? Número 2. Otra pregunta que quiero analizar con ustedes es la siguiente. ¿Por qué? Si bien es cierto, la primera pregunta es ¿qué fue lo que generó? La segunda pregunta es ¿por qué Lucas pone eso al principio de su libro? Pone esto al principio de su libro. ¿Podemos tratar las dos preguntas? ¿Podemos tratar qué fue lo que hace que el espíritu de lo que escuchaban a Cristo cambie de repente y ahora quiera quitarle la vida? ¿Y por qué Lucas presenta este relato al principio del ministerio de Cristo? Si ustedes de paso analizan los textos paralelos, cuando hablo de textos paralelos, les voy a explicar qué es rápidamente. Todos tenemos una Biblia y podemos ver un versículo, y al lado se da otro versículo, entre comillas, donde aparece. Lo han visto, ¿verdad? Son textos paralelos. Si analizamos los textos paralelos de este pasaje bíblico, vamos a darnos cuenta que en Marcos, en Mateo, este relato se desarrolla después que Cristo empezó su ministerio, durante su ministerio, pero Lucas aquí lo presenta al inicio de su ministerio, del ministerio de Cristo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bien, lo primero, léalo en inglés. para que entendamos qué fue lo que en inglés, a esa multitud, lo primero que quiero que analicemos rápidamente es sobre la infancia de Cristo. Casi lo estudiamos de la infancia de Cristo. Y hay muchos datos en relación a la infancia de Cristo. Pero analicemos un poco en relación a la infancia de Cristo. María quedó encinta, ¿verdad? Embarazada. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Un milagro. Cuando María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, ella pronuncia una oración profundísima, que es lo que conocemos como el Magnificat o el Magnificat. Que de paso, detengámonos a analizar la oración de María en el momento cuando ella entendió, sabía que ya estaba embarazada. Notemos que nos dice la Biblia en Lucas 1, 2 hojitas hacia atrás, para que tengamos una idea de por qué la congregación en Nazaret se incomoda con Cristo. Lucas capítulo 1, ¿lo tenemos todos? Amén. Versículo 46. Esta oración conocida como el Magnificat o el Magnificat. Versículo 46. María dijo: engrandece mi alma, ¿quién? Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, ¿cómo sigue diciendo el texto? La bajeza de su sierva. ¿Se cuenta? María alaba a Dios y ahora dice: Señor, yo te alabo porque tú me escogiste a mí en mi bajeza. Cuando hablamos de bajeza, de humillación, humilde, ¿verdad? Ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es decir, María dice: Señor, te doy gracias, tú me escogiste a mí, la más indigna, pero me escogiste. A partir de este momento, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Verso 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Ojo con esto.
esparció a quienes, a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Aquí hay mucho que hablar, pero quiero decir algo. ¿Qué pudimos captar en esta oración que hace María? ¿Qué pudimos captar? Ella le da gracias a Dios porque quedó encinta de Cristo. Y María sabía que Cristo iba a ser el Mesías. La promesa fue anunciada desde Génesis 3:15. La promesa anunciada. María dice, oye, que yo voy a ser humanamente hablando la mamá de Cristo, el Mesías. Alabado sea tu nombre. Pero mira la concepción que tenía María en relación al Mesías. Si ustedes después en su casa analizan detenidamente los versículos 51 en adelante, María, como una devota judía, tenía una concepción del Mesías. El Mesías iba a venir para libertar a Israel de los opresores. ¿Están siguiendo? Amén. María, aquí hay un carácter, digámoslo así, revolucionario, de liberación, de guerra. El concepto del Mesías en el siglo I era: vendrá, me va a libertar, pero no tan solo me va a libertar el Mesías, sino que ahora se va a vengar de nuestros ¿qué? De nuestros enemigos. Ahí está el concepto de la oración hecha por María. Y esto lo podemos también ver en el caso de Simeón. Vayamos al capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre que se llamaba ¿cómo? Simeón. Y agoso, y esperaba la consolación de quién? De Israel. El Espíritu de Dios estaba con él. Y dice la Biblia, él esperaba la consolación. En otras palabras, acuérdense, hermanos, entre paréntesis, que en el siglo I, los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos. Todos sabemos. Los judíos eran pisoteados por los romanos. Es decir, los judíos no tenían identidad. Todo lo que ellos hacían era bajo la obligación que le imponía el imperio romano. Ellos querían quedar libres de eso. Y acuérdense, posteriormente después, entre paréntesis, que aún los discípulos, antes de Cristo ascender al cielo, dicen: Señor, ¿y poder tú vas a liberar? ¿Se acuerdan de él? ¿Cuándo restaurará el reino? Estamos doblegados por los romanos. ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino? Acuérdense esa señora también que se acercó a Cristo y le dice a Cristo: mira, Cristo, cuando tú estés en el reino, dale un cargo a mi hija. ¿Se acuerdan de él? Cuando tú ya llegas al trono, dale un cargo a mi hijo. No me lo dejé afuera, dale un cargo. Es decir, el concepto de los judíos en el siglo I era liberación por parte del Mesías, porque estaban siendo oprimidos, subyugados, maltratados. Y eso lo menciona ahora Simeón: Señor, yo espero la consolación. Los romanos atacan bastante, pero la consolación, dice el verso 25. Pero miren este detalle. Cuando Simeón, versículo 26, 28, está en el templo y le llevan a Cristo para que Simeón ore por él, ¿qué dice Simeón? Yo puedo ahora morir en fe, porque mis ojos han visto la salvación.
el concepto judío de Mesías. Bien, el concepto judío de Mesías vendrá ¿para qué? Para liberar a nosotros, darnos la consolación y acabar con quién. Los romanos. Con los enemigos, en este caso, los romanos. En otras palabras, el concepto judío era así: nosotros estamos siendo oprimidos, cuando venga el Mesías, el opresor será el oprimido y el oprimido será el opresor. Ese era el concepto judío. Ese era el concepto judío. Bien, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a analizar 2 minutitos rápido Isaías 61. Vayamos a Isaías 61, porque acuérdense que Cristo en el texto está leyendo Isaías ¿qué? 61. Ok, ponlo ahí en pantalla, Mauricio, para aprovechar mejor el tiempo. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor, mírenlo aquí, está sobre mí. ¿No fue eso lo mismo que leyó Cristo? Amén. ¿No fue lo mismo que leyó Cristo? Claro que sí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido, me envió a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos dar apertura de qué. Recuerden que este capítulo se da a un pueblo judío, al pueblo judío, cuando, ojo con esto, habían salido del cautiverio babilónico. Es decir, para el judío que vivía después del cautiverio babilónico, cuando se le da esa profecía de Isaías 61, con eso se le está diciendo: tu situación será revertida. O sea, tú volverás a un estado de paz. Pero hay algo más. Versículo 2. Versículo 2, Mauricio, por favor. Oh, no, versículo 2, Misael. Perdón, Esaú. A proclamar el año de la buena voluntad. La buena voluntad de ¿Y Dios. cómo sigue diciendo? El día de la venganza. Antes de Cristo, los judíos fueron liberados de Babilonia. Su situación iba a volver a ser una situación de paz. Pero se esperaba el día de la qué. Ahí está Jesús. Se esperaba el día de la venganza. Es decir, para el pensamiento judío no bastaba en el Antiguo Testamento la idea de que yo voy a volver a tener paz. Eso no bastaba. Eso no bastaba. Tenía que haber venganza. Ahora, si ustedes analizan la Biblia, cuando Cristo lee en Nazaret, para el versículo, en la cláusula antes del día de la venganza de Dios. Déjame ahí en pantalla, Esaú, y vayamos todos a Isaías, a Lucas 4. Vayamos rapidito. Lucas 4. ¿Me están siguiendo a leer, hermanos? Lucas 4. ¿Lo tenemos? Cristo lee Isaías 61. Pero nota lo que dice el versículo 19. Cuando Cristo empieza a leer el versículo 2 de Isaías 61, dice: me ha enviado a proclamar el año de qué. Agradable del Señor. Agradable del Señor. ¿Y qué pasa? Ya no hay más nada. Pero se cuenta que no terminó el versículo ¿qué? Míralo aquí en pantalla. Isaías 62, 61, 2. Cristo en su lectura paró el versículo antes del concepto de venganza. ¿Me están tratando de leer, hermano? ¿Me están siguiendo a leer? Cristo paró la lectura antes del concepto de qué? De la venganza. Y dijo: yo vine aquí, Cristo dice, yo vine aquí a proclamar un año agradable. Punto.
de José, el que jugaba, el hijo de José, el muchachito que iba con su papá a la repetición al taller de carpintería. El Mesías, gloria a Dios, llegó el Mesías. Pero ¿qué Mesías es este? Que viene a proclamar un algo agradable para nosotros, pero no se venga de los enemigos. Pero no tan solo Cristo presenta una misión sin venganza, Jesucristo toca una puerta más fina en el mundo judío. ¿Y saben cuál es esa tecla fina? El concepto de la elección. Los judíos pensaban que solo ellos iban a ser ¿qué? Los gentiles lo veían como ¿qué? ¿Cómo veían los gentiles? Perrillos. Como lo peor de la sociedad. Y aquí le voy a abrir un paréntesis. En Hechos 10, ¿quién se arrepiente? ¿Quién fue que se arrepintió en Hechos 10? ¿Quién se arrepintió en Hechos 10? Cuando Pedro ve el lienzo que venía como animales, ¿quién se arrepintió? No puede ser Cornelio, porque Cornelio era un hombre. Ahí está, Cornelio era un hombre que oraba bien. Cornelio era un hombre que tenía comunión con Dios y Dios se le respondía. El problema no estaba en Cornelio, el problema estaba en quién. En Pedro, el judío tradicional. No querían saber de los gentiles. Y ahora Cristo, en Lucas 4, toca el tema de la elección. Veamos qué nos dice el versículo 25 de Lucas 4. En verdad os digo que muchas viudas había en donde. En Israel. En los días de Elías. Los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre y en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a quién. a una mujer viuda en ¿Qué Sarepta Cristo le de está diciendo Sidón. al pueblo? Mire, yo no me voy a olvidar de nadie. Pero al mismo tiempo, la salvación no es solo para ustedes. Y Cristo le ratificó esto en la historia de la viuda de Sarepta. Pero aún más, dice el versículo 27, muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino bien. Naamán el sirio. Ahí está. Un judío tradicional esperaba al Mesías para que los libre a ellos del yugo romano, pero que acabe con los romanos. Un judío tradicional esperaba que la salvación solamente sea para quién. Cuando Cristo se para, es interesante, en la sinagoga, en Nazaret, se presenta como el Mesías. Todos aplaudieron, todos felices, pero ahora cuando ven que Cristo le presenta la verdadera naturaleza de su misión, el pueblo que hizo. Hay que acabar con él. Este hombre hay que acabar con él. Este no debe ser el que esperábamos. Y aquí hay un puntito más, hermano, para no seguir abundando, porque el tema es bastante amplio, pero aquí hay un puntito o dos cosas que quiero resaltar. El pueblo de Israel se llenó de ira porque no entendía bien la naturaleza del Mesías. No entendía bien la naturaleza de quién. Cristo vino a la tierra a generar una revolución por su propuesta hecha. En otras palabras, Cristo no vino a generar una revolución convencional como la que conocemos. Cristo no vino a generar a la tierra una guerra convencional, literal. Jesucristo vino a la tierra a tocar el mismo meollo del imperio del mal. Y vino
entonces a desarrollar una misión fundada en el amor. ¿No qué? No venganza. ¿No qué? No venganza. ¿Hiciste algo? No venganza. ¿Cristo vino qué? A desarrollar una misión basada en el amor. Hay una cita que quiero leer que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 320. Cristo vino a desarrollar una misión basada en qué? Que se te olvide todo, pero que tengamos pendiente que la misión de Cristo tenía como móvil el amor. Bien. Hay lo que dice la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 320. La humanidad de Cristo alcanzó las profundidades mismas de la desdicha humana y se identificó con las debilidades y necesidades del hombre caído. Podemos dejarlo así. Cristo vino a la tierra no a pisotear al hombre. Cristo vino a la tierra a reivindicar al hombre. Cristo no vino a la tierra a destruir al hombre. Cristo vino a la tierra a salvar al hombre. Por lo tanto, nunca fue su intención vengarse de nadie. Nunca fue su intención destruir a nadie. Era la intención de Jesucristo salvar al hombre en su propia miseria. Y para Cristo salvar al hombre en su propia miseria, Cristo tuvo que pisar las profundidades de esa miseria. ¿Ustedes se imaginan esto, hermano? El creador del mundo adquirió un cuerpo como 4.000 años después de la caída. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuántos años habían pasado de la creación? Entonces, lo que concierne a la degradación física, Cristo adquirió un cuerpo similar al hombre para ese tiempo. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Bajó hasta las mismas profundidades de la miseria para sacar de allí al ser humano. Ahora viene una pregunta muy importante. Ya sabemos que la misión de Cristo fue fundada en el amor, y ese amor se manifestó al Él pedir para rescatar al hombre. Pero ¿cuál fue esa misión? El versículo 19 de Lucas 4 habla del año agradable de quién? Del Señor. Todos hemos estudiado del año agradable de Dios. Cristo no vino a destruir al malvado. Cristo vino a predicar el año que agradable. Agradable. Cuando hablamos del año agradable, ¿qué nos llega a la mente? El jubileo. Es decir, la presencia de Cristo inaugura un jubileo escatológico. En otras palabras, un jubileo de liberación. Podemos cantar ahí, hermano. La presencia de Cristo inaugura un jubileo. Ahora, si Cristo dice mi misión es un año agradable, es un jubileo, para tener una idea rápida en relación al jubileo espiritual que Cristo vino a inaugurar con su presencia como Mesías, entonces necesitamos tener un trasfondo del jubileo que se efectuaba en Israel. Vayamos al libro de Levítico, 5 minutitos más. Libro de Levítico, capítulo 25, para que tengamos una idea del jubileo. Lucas 25. En Levítico, 25. Cada aquel tiempo acontecía el jubileo. Cada 50 años.
¿Cuál era el sentido del jubileo? ¿Cuál fue el sentido o la razón del jubileo? Bien, que se una Simón. Analicemos Levítico 25, rapidito. Versículo 10 dice: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. ¿Pregonaréis qué? Libertad en la tierra a todos sus ¿Cuándo habitantes. se iba a pregonar libertad? En el año 50, en el jubileo. Versículo 13: en este año de jubileo volveréis cada uno a su qué. Vuestra posesión. Familia. Primeramente, libertad. Libre. Amén. Me voy para mi posesión. Para mi casa, mi tierra. Ahora, dice el versículo 23: y si yo vendí mi posesión, es decir, perdí el derecho de mi posesión, en el año del jubileo, ¿quién me libraría de mí? ¿Quién me libraría de mí? Según lo que dice el versículo 23. ¿Quién me libraría a mí? Versículo 23 al 25. Leamos el 25. Si yo en el jubileo, ya hemos visto en el jubileo, tú estás libre. Vuelve a tu tierra, vuelve a tu casa, vuelve a tu parentela, vuelve allá. Pero si por alguna razón tú estás libre, pero no sé para dónde ir, porque el ranchito que tenía lo vendí. La casita que tenía la vendí. Fui un esclavo, un trabajador. Ahora en el jubileo me dan la libertad para que me vaya a mi casa. Pero no tengo tierra, no tengo el rancho. ¿Qué va a pasar allí? Dice el versículo 25 que el pariente más cercano. ¿Cuál es el pariente más cercano? ¿Cuál es el pariente? Primo. ¿Cuál es tu pariente más cercano? Tu hermano, ¿verdad? El pariente más cercano vendrá y rescatará lo que tú perdiste. ¿Me están siguiendo la idea? Tú estás libre. Vuelve a tu tierra, a tu rancho. Llegaste, no lo tengo. Lo vendí por pobreza. Y no sé cómo me voy a quedar en la calle. ¿Qué va a pasar con mi tierra? Mi hermano me va a qué. Hay una cita, hermanos, que se encuentra en este libro, Patriarcas y Profetas, una vez más, una vez al mes, pague el ir a un restaurante y comprar una comida, y esos $30 compra un libro del espíritu de profecía. Compra un libro y lea, porque esto le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí a entender un poco más la palabra de Dios. En esencia, lo del jubileo, ¿qué dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas? Página 574, lo que distinguía especialmente el año del jubileo era la restitución de toda propiedad inmueble a la familia del poseedor original. ¿Qué era la esencia del jubileo? Tú volverás a tener lo que perdiste. Teniendo esto en mente, hermanos, Cristo dijo: he venido a proclamar el jubileo, una era de liberación. Yo soy tu hermano, Cristo mi hermano, tu hermano, ¿sabían? Nuestro pariente más cercano, Jesucristo, vino a efectuar una obra para que nosotros, a través de esa obra, pudiésemos recibir lo que en el pasado habíamos perdido. ¿Pudimos cantar esto, hermano? Perdimos el poder, perdimos la identidad, perdimos los privilegios, perdimos el derecho de la tierra, perdimos todo, pero nuestro hermano más cercano, Jesucristo, vino y dijo: llegó el tiempo del jubileo. Llegó el tiempo de tu liberación. No más venganza,
dejen de pensar en eso. Liberación, restauración, restitución. He venido para devolver lo que tú tenías, pero el enemigo te llevó. Gloria al Señor. Cristo vino a esta tierra a hacer por tu vida lo que por tus propias fuerzas tú nunca ibas a lograr. Cristo vino a restaurarnos. Cristo vino a regenerarnos. Cristo vino a hacer de nosotros un hombre perfecto para su obra y para su gloria. Amén. Voy a terminar aquí, hermanos, leyendo una cita. Saúl, por favor, pon en pantalla. En el libro de la primera carta de Juan, quiero leer, voy a terminar allí, para que vayamos y tomamos el pan material más cercano. Primera de Juan 2:6. Quiero que meditemos bien en esta cita. Ya sabemos que Cristo vino a efectuar una misión basada en el amor. Y esa misión fue el año del jubileo espiritual. Liberación, restauración, restituir a nuestro favor lo que habíamos perdido. Hay una cita que se encuentra en 1 Juan 2:6. El que dice, Permanece en él. una cosa es yo decir que soy cristiano, y otra cosa es yo de verdad vivir el cristianismo. Una cosa es yo decir, bueno, soy adventista del séptimo día, pero otra cosa es vivir a la altura del mensaje que profesamos. Dice la Biblia, el que dice, yo permanezco en él, debe vivir. Debe andar como él anduvo. Interesantísimo. Un desafío para todos nosotros. Para todos nosotros. Debemos caminar a la altura de Cristo. Repito, debemos caminar a la altura de quién? De Cristo. Y si yo quiero caminar a la altura de Cristo, eso es un negocio entre Cristo y yo. Eso es una actividad entre Cristo y yo. Yo no debo ser un cristiano carretilla. ¿Alguien no quiere mencionar la palabra carretilla? ¿Qué es una carretilla? Estamos construyendo una casa. Pues llevar cemento, de arena. Para llevar a él. ¿Sabe, no? La carretilla se para donde la dejaron. No, yo voy a avanzar, pero llévame tú. Yo no debo ser un cristiano carretilla. Yo voy a agarrar la carretilla, don Germán. Y yo lo llevo. ¿Usted se acuerda que la carretilla con bloques? Y la llevo, la suelto, la dejo ahí. Y no se mueve hasta que otro la mueva. Si yo quiero andar a la altura de Dios, eso no depende de una semana de oración. Toda semana de oración la tengo. Eso está bien, pero tenemos que ser realistas. Si yo quiero andar a la altura de Cristo, eso no depende de una predicación. Si yo quiero andar a la altura de Cristo, eso no depende de una reflexión. Si yo quiero andar a la altura de Cristo, es evidente que necesito tener una comunión con Dios. Si yo digo que soy cristiano, debo andar como Cristo anduvo. ¿Cómo Cristo anduvo? 24/7. Miren, hermano, un ser humano de amor. Un ser humano de amor. Dejémonos de cuento. ¿Un ser humano de qué? De amor. Una visión basada en la compasión. Una visión basada en la liberación. Una visión basada en la coinonía, compasión. La gente tenía hambre, Cristo se compadeció. Amor, compasión, liberación. Si yo quiero llegar a la altura de Cristo, en mí debe haber compasión hacia el prójimo. Compasión hacia el hermano. No un espíritu de ira como tuvo la congregación en Nazaret. Ah, pero ahí sí. Tú a ver, yo agarro la espíritu. De paso,
dice la sierva de Dios en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 135 dice lo siguiente, el último paso: condescendiendo con un espíritu de venganza, nos dañamos a nosotros mismos y nuestra confianza en Dios. En otras palabras, Señor, cálmense de vos, que tú no sabes nada. Yo voy a resolver, voy a acabar con él, voy a acabar con ella. Me hizo eso a mí. Si yo soy cristiano, si yo soy adventista del séptimo día, debe de existir en mí la convicción que debo andar a la altura de Jesucristo. Si alguno dice está en él, debe andar como él anduvo, con pasión. Repito una vez más y por último: compasión por el hermano, compasión por el prójimo, compasión por el que está allá afuera. Liberación, es decir, palabras de vida, palabras con sabor de vida para la vida. Y saben qué, hermanos, si hacemos esto, cuando Cristo venga nos dirá: bien hiciste, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En esta hora tan especial, en este momento tan especial, yo quiero invitarte a dos cosas. Número uno, glorifica a Cristo. Él no vino a efectuar una guerra convencional. Cristo vino en procura de tu restauración. No importa lo que tú fuiste antes de venir a este lugar. No importa cuán profunda haya sido tu caída. No importa por qué situación espiritual tú estés en este momento atravesando. Jesucristo vino y está dispuesto a liberar tu vida, a traer paz a tu corazón, a devolverte el sueño, a arrancar ese espíritu amargo que te tortura al grado de que te quita la paz. Cristo vino a restaurarte. Déjame gracias a Cristo. Amén. Cristo vino a salvarte, a salvar tu hogar, a salvar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Cristo vino a salvar a tu papá. Cristo vino a salvar a tu mamá. Cristo nos vino a salvar. ¿Y cómo no he de estar agradecido por Cristo? Y ese agradecimiento a Cristo se manifiesta, número 2, andando a la altura. Así que te invito, por último, ten una comunión con Cristo. El sistema nos